Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Ángel Muñoz Berriel. Estoy estudiando en Cruz Roja y soy de la generación 66. El día de hoy les voy a introducir al tema de primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Consiste en la atención inmediata a un paciente en un estado de enfermedad, accidentado o de lesión en el lugar de los hechos, antes de trasladarlo a un sitio hospitalario. El propósito es aliviar el dolor y la ansiedad del paciente y evitar el agravamiento del mismo. Para brindar un servicio de calidad médica prehospitalaria de calidad, se es necesaria la evaluación primaria, que consiste en una revisión adecuada del medio que nos rodea. Para esto es necesario recordar la seguridad del tú, es decir, primero es tu seguridad, posteriormente la de tus compañeros y por último la del paciente y del medio que te rodea. Se va a dividir en 4 secciones. El aislamiento de sustancias corporales, evaluación de la escena, evaluación del estado de conciencia y activación del servicio médico de urgencias. Al ser alertado sobre un accidente, es necesario protegerte con las medidas de aislamiento corporal contra sustancias. Para ello tenemos los guantes de látex o de nitrilo, los lentes de seguridad y por último, y no menos importante, tenemos los cubrebocas. Todo esto para que no intervenga en tu misión y no pongas en riesgo tu vida. Para esto utilicemos nuestros sentidos. ¿Qué es lo que estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Y qué es lo que estoy escuchando? Para esto, tendremos que observar cuidadosamente nuestro entorno y encontrar cuáles fueron las causas que originaron el accidente. Posteriormente a esto, tendremos que eliminarlas para disminuir el riesgo hacia nuestra seguridad. Después de haber determinado que la escena es segura, podemos proceder con toda confianza. De lo contrario, si no es segura, debemos de llamar al servicio médico de urgencias. Último, tendremos que averiguar el número de pacientes debido a que no todos están lesionados, sino solamente están impactados. Con base en nuestra evaluación de la escena y los riesgos que encontramos, podemos identificar la necesidad de mayores recursos. Estos van encaminados a generar una escena más segura o mantenerla así. Una vez determinada que la escena es segura para ti, lo primero que deberás hacer será determinar el estado de conciencia del paciente. Para esto se divide en 4. Alerta. Es cuando el paciente reacciona a cualquier estímulo espontáneo que lo rodea. Verbal. Se incentiva al paciente de manera verbal para lograr atraer su atención. Dolor. Se realiza esta acción al no haber obtenido ninguna respuesta de las anteriores y se realiza colocando los 2 pulgares por encima de las clavículas y ejerciendo presión. Inconsciente. Es cuando no hay ninguna respuesta por parte del paciente y es incapaz de reaccionar al medio que lo rodea. Al activar el servicio médico de urgencias, deberás apoyarte con alguna persona que esté a tu alrededor para indicarle que tiene que llamar al 911. Indíquele de forma clara y segura y resalte algún rasgo distintivo de la persona, como por ejemplo, persona de gorra negra con playera gris. Usted llame al 911 e indíquele dónde estamos, qué es lo que sucede de manera breve y regresa de inmediato a informar lo que te indiquen. ¿Qué es la obstrucción de vía aérea? Es cuando el conducto que transporta aire a los pulmones queda bloqueado por algún objeto sólido. Existen 2 tipos, la no grave y la grave. La no grave es cuando la víctima puede hablar con dificultad, toser fuerte o respirar con dificultad. Hay que brindarle apoyo emocional, es decir, animarla a que tosa. Si logra arrojar el objeto, indícale que se siente u procure ventilar profundamente. Recuerda que una obstrucción de vía aérea no grave se puede convertir en una grave. Para la grave, la víctima no puede hablar, tose débilmente y respira inadecuadamente. Se lleva una o 2 manos a la garganta.
es decir, su vía aérea se encuentra obstruida. Si no puede hablar, toser ni respirar, dile que tú estás especializado en primeros auxilios y que le vas a ayudar. Colócate detrás de la persona. Rodea a esta con tus brazos, al mismo tiempo coloca tu pierna entre las piernas de la víctima. A continuación se muestra cómo hacerlo de manera correcta. Entre la parte final del esternón y entre estas dos áreas coloca tu puño. Cubre tu puño con tu otra mano y con los dedos desplegados de la persona. Presiona el abdomen con el puño con movimientos hacia adentro y hacia arriba de manera continua. Repite estos movimientos hasta que se despeje la vía aérea o la persona quede totalmente inconsciente. Es la parada súbita del corazón y pulmones. Se debe a ataques cardíacos, descargas eléctricas, sobredosis de drogas, hemorragias masivas, estados de choque y traumas. En el manejo de la urgencia, las víctimas que no reaccionan y están boqueando probablemente tengan un paro cardíaco y necesiten reanimación cardiopulmonar. Esta técnica es un conjunto de maniobras que se utilizan en las personas para suplir de manera activa el bombeo del corazón a través de compresiones. Active el SMU y pida un DEA. Desnude el tórax completamente, sea hombre o mujer. Localice el sitio de las compresiones. Traza una línea imaginaria entre las tetillas de la persona y en medio otra línea donde cruzan. Ahí es el punto de compresión. Coloca la mano que tienes más cerca de la cabeza sobre el esternón de la persona. Coloca la palma de tu mano sobre tu otra mano. No permitas que tus dedos toquen las costillas de la persona. Coloca tu hombro en dirección a tus manos con tus brazos rectos en un ángulo de 90 grados perpendicular a la persona. Comprime el esternón como mínimo 5 centímetros y máximo 6 de profundidad. Proporciona 200 compresiones durante aproximadamente 2 minutos. Si es posible, con la ayuda de un compañero, abre la vía aérea usando la técnica de inclinación de cabeza, elevación del mentón. De no ser así, solo genera la apertura al reevaluar después de cada 200 compresiones. ¿Qué son las hemorragias? Es la salida de sangre por los conductos capilares, es decir, las venas, las arterias o los vasos sanguíneos. Desde heridas profundas hasta las superficiales, tenemos que se clasifican según por el objeto que la produjo, desde penetrantes, lacerantes, contusas, punzantes, cortantes, abrasivas, de abulsión, amputación total y arma de fuego. Cuando se hace presente una hemorragia, tenemos dos tipos: la leve, en la cual solamente colocamos un apósito y ejercemos presión, y otra más grave, la cual la sangre sobrepasa el apósito. Aquí tenemos que colocar otro apósito y ejercer una mayor presión. A esto se le llama vendaje comprensivo. Es la lesión causada por el aumento de temperatura a cualquier estructura del organismo y se va a dividir en tres. Primer grado, donde solo afectan la capa más externa de la piel. Segundo grado, donde afectan la capa dérmica superficial. Y tercer grado, donde afectan los extractos de la piel así como el tejido muscular, pudiendo llegar al hueso. Una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, la ruptura de un hueso. Se clasifican en cerradas, en la cual no es posible observar el tejido óseo, donde se presenta dolor, deformidad e incapacidad funcional, inflamación y crepitación ósea, y las expuestas, donde el tejido óseo tiene contacto con el medio externo, lesionando la piel, músculos e incluso el paquete neurovascular. Se pueden identificar por su incapacidad funcional, por su inflamación, por su crepitación y por hemorragias si es en caso expuesto. Para su tratamiento debemos de identificar la lesión, inmovilizar manualmente las dos articulaciones próximas a la lesión, levantar no más de 10 centímetros, en caso de presentarse una hemorragia, cohíbe el sangrado. Utilizar cualquier material que no use mayor lesión, modélalo y realiza la férula improvisada que abarque ambas articulaciones. Una vez inmovilizada la parte afectada, espera el arribo del servicio médico de urgencias. En caso de que exista un riesgo latente y veas la necesidad de transportarlo, puedes utilizar una movilización con métodos manuales, ya sea por un elemento que consiste en pasar sus brazos por debajo de las axilas de la víctima
y arrastrarlo caminándolo hacia atrás, o el Rowtec por dos elementos, que consiste en el Rowtec por un elemento, solamente que el segundo elemento va a inmovilizar las extremidades inferiores para la no movilización de la lesión. Y en conclusión, en este video pudimos apreciar lo que se puede hacer en diferentes situaciones de emergencia. Ante esto, Cruz Roja te recuerda que tú eres el primer respondiente y en tus manos está brindar la atención a la víctima para evitar complicaciones. Soy Diego Ángel Muñoz y muchas gracias por ver este video.